Bienvenidos chicos y chicas, espero que estén bien, yo soy May y hoy les traigo la gran historia de Oliver, un personaje histórico en la saga de Invencible, pues este niño es el primer personaje producto de una mezcla genética entre los genes Viltrumitas y Traxanos. Oliver cuenta con las mismas capacidades y poderes que cualquier otro Viltrumita, pero a diferencia de estos, sus genes Traxanos lo dotan de una capacidad intelectual muy interesante. El niño puede absorber y asimilar cualquier tipo de conocimientos al instante. Una vez que esta información está en su cabeza, resuelve problemas de manera efectiva y sin esfuerzo. Además, los Traxanos son conocidos en el universo por su gran virtud como especie. A pesar de todos los handicaps genéticos, los Traxanos, a través del trabajo duro y la bondad, construyen una civilización que impacta positivamente a todo el universo. Oliver es uno de los grandes responsables, siendo uno de los personajes con más apariciones en la saga de Invencible, por lo que en este video estaremos repasando toda su historia desde sus orígenes hasta su última aparición. Les dejo una gran advertencia de spoilers, este video contiene acontecimientos que veremos en los próximos años en la serie. Muchas gracias a todos por estar aquí y empecemos con la historia. Oliver es introducido en el cómic número 26. Al igual que sucedió en la serie, una vez que Nolan se instala en Traxa, conoce a Andressa, y producto del amor que ambos sienten, dan vida a Oliver. Al poco tiempo de su nacimiento, Nolan llega a la conclusión de que el chico crece aceleradamente durante la primera etapa de su vida. Sin embargo, los genes Viltrumitas siempre son dominantes, por lo que es cuestión de tiempo para que las características traxanas del niño se vayan disipando, es decir, cuando llegue a su edad adulta tendrá el aspecto de cualquier otro Viltrumita. No obstante, ser el primero nunca es fácil. El Imperio Viltrumita tiene tajantemente prohibido la mezcla de sus genes con razas inferiores, y Nolan sabe que es solo cuestión de tiempo para que los supremacistas del espacio se enteren del abandono de su misión. Nolan teme por la vida del niño, y sin más opciones le solicita la colaboración a Mark para que juntos formen una resistencia ante la invasión del Imperio al planeta. Gracias a la colaboración de Mark, una nueva familia de Nolan logra sobrevivir al ataque, y una vez que Nolan es capturado, Mark ayuda a reparar la ciudad por los siguientes 15 días. En este periodo de tiempo, Andressa percibe la nobleza del joven, por eso toma la difícil decisión de que Oliver continúe su vida junto a su medio hermano en la Tierra. Los Traxanos tan solo viven 9 meses, mientras que Oliver tiene una esperanza que supera los miles de años. Esta diferencia hace que Andressa tema por la adaptación de su hijo al planeta. Y si bien para Mark no es sencillo aceptar el pedido de Andressa, decide llevarlo consigo, porque efectivamente es lo mejor para su medio hermano. De manera que la siguiente vez que vemos a Oliver es 6 días después, en nada más y nada menos que en la casa de Deborah Grayson. Para ese tiempo Oliver ya luce como un niño de 2 años, y después de que Mark le explica a Deborah todos los eventos en Traxa, Debbie no duda en aceptar la responsabilidad de criar al niño, pues al final de cuentas tiene bastante experiencia formando especies intergalácticas. Sin embargo, el niño aún no tiene un nombre. Es tradición de los Traxanos que el individuo lo escoja por él mismo una vez que llega a la edad suficiente. A Oliver le faltan algunas semanas para que esto suceda, lo cual solo pasará si el bebé logra sobrevivir al ataque de Armstrong Levy, ya que apenas unos días después de llegar a la Tierra, el villano se infiltra en la casa de Deborah con el objetivo de acabar con la vida de su nueva madre, un hecho traumante para cualquier niño. Oliver aquí apenas aparenta la edad de 4 años, por lo que no puede hacer nada para defender a Deborah, así que el niño se limita a ver cómo envían a su hermano de una dimensión a otra, mientras que el villano golpea a su nueva mamá. Armstrong en un punto llega a amenazar a Mark con quitarle la vida al bebé frente a sus ojos. Mark jamás va a dejar que eso suceda, por lo que eventualmente alcanza a voltear la situación al contrarrestar los planes del narcisista. Esa misma noche, en las instalaciones del Pentágono, Cecil organiza una evaluación médica para descartar cualquier daño al bebé, y se compromete con enviar una tutora a casa de Deborah para que se encargue de la educación del Traxano. Apenas unos días después, la tutora especialista en la crianza de héroes llega al hogar de los Grayson. Ella también trae los papeles de adopción del crío, y a Deborah no le queda otra opción que romper la tradición traxana y escoger el nombre por ella misma.
Ahí es cuando oficialmente el bebé pasa a llamarse Oliver en honor a la memoria del padre de Debbie, quien tenía el mismo nombre. Desde ahí la crianza del niño no tuvo más turbulencias, por lo que el resto de los meses los pasó bajo el cuidado de Deborah y su tutora personal, April. Esta última está impactada ante la capacidad de aprendizaje de Oliver. Su cabeza es la más capaz que alguna vez haya conocido. En apenas un mes de tutoría, Oliver ya tiene el nivel de comprensión de los niños de 11 años y puede resolver problemas matemáticos de 4º grado. El chico parece ser un lindo prodigio que ahora llama a Deborah como Mami Debbie, mientras verdaderamente es un prodigio, porque el siguiente mes, mientras juega con Mark a atrapar la pelota, lo sorprende al demostrarle que sus poderes ya despertaron. Deborah, quien es una gran madre, no se deja llevar por las emociones del momento y rápidamente le pone los puntos sobre la sien a sus 2 hijos. Sus poderes conllevan una gran responsabilidad y Oliver no tiene a nadie que lo guíe en ese ámbito. Mark se ofrece a dejar la escuela para enseñar a su medio hermano y Deborah, a pesar de que no le gusta la idea, no le queda otra opción que aceptar el acuerdo, porque de todas formas las constantes amenazas a la tierra hacen que Mark no tenga el tiempo necesario para asistir a clases. De esa manera Oliver tiene 3 tutores, Deborah se encarga de su cuidado, April de su formación académica y Mark de entrenarlo en el uso de la fuerza. Sin embargo, la tutora de Mark demuestra ser deficiente, porque tampoco tiene tiempo para guiar a su medio hermano. El niño, en lugar de entrenar con sus poderes, se la pasa filosofando sobre la vida en Traxa. Gracias a su capacidad traxana, el niño recuerda cada día desde su nacimiento. Esto le crea su primer conflicto existencial. El niño en su sabiduría no puede entender por qué todas las personas de la Tierra odian a su padre, mientras que en Traxa es adorado por cada ser vivo del planeta. Este filosofar hace que Oliver llegue a la conclusión de que realmente su padre tiene 2 identidades, una que emplea como agente del imperio y otra en la que ama la vida, y la única manera de conocer cuál es la verdadera es con el apoyo de su hermano. No obstante, Mark tampoco tiene tiempo para eso, porque cuando Oliver intenta hacerle la consulta, el chico debe abandonar de inmediato el hogar, porque Tether Tyrant y McManiac están dando un golpe a un camión blindado de transporte de valores. Mark se apresura a neutralizarlos antes de que cumplan su objetivo, sin darse cuenta de que Oliver lo seguía muy de cerca. Durante la pelea, Oliver decide intervenir para intentar ayudar a su hermano, e inicia su primer enfrentamiento. Por suerte para él, los villanos se encuentran sorprendidos de su presencia, y después de intercambiar algunos golpes, toman la decisión de rendirse. Oliver está orgulloso de su actuación, mientras que Mark, lejos de molestarse por poner su vida en riesgo, incentiva su comportamiento. Afortunadamente para Oliver, después de este evento tenemos el conflicto entre Cecil y Mark, en el cual el joven estuvo muy cerca de eliminar a su jefe, y producto de este conflicto, Mark pierde su chamba en el Pentágono, lo que por fin da el tiempo necesario para guiar a su medio hermano. Ahí le da algunas lecciones de vuelo y lo lleva con el sastre Rosenbaum, el encargado de hacer los disfraces de los superhéroes más importantes de la Tierra. Tanto Oliver como Mark reciben nuevos trajes. Ahí Oliver establece que su alias será el niño Omniman, con un traje muy parecido al de Robin, porque como les mencioné antes, Oliver siente gran devoción hacia la figura de su padre, y su objetivo es tener la fuerza necesaria para ser digno de su legado. Una vez que salen, se dan cuenta que los compañeros de Tether Tyrant y McManiac están intentando sacar de prisión al hermano de Duplicate por órdenes de la Orden, la cual es la organización criminal más importante de la zona. Oliver ignora completamente a su hermano y decide iniciar el ataque por su cuenta. Esto provoca que sea impactado y sacado de combate de manera muy sencilla. Mark neutraliza a los villanos, pero reprime las acciones de Oliver, pues estas pudieron acabar fácilmente con su vida. A partir de aquí, Mark es más consciente con el peligro, y a pesar de que realmente no está molesto con las acciones de su hermano, decide dejarlo en casa hasta que tenga unas semanas más de vida. Desafortunadamente para él, apenas llegan a casa, se dan cuenta que los gemelos Mauler acaban de tomar un silo nuclear. Los guardianes del globo ya intentaron detenerlos, pero debido a la nueva arma que los Mauler desarrollaron, las fuerzas de Cecil han sido neutralizadas. A Mark no le queda otra opción que hacer su intento. Sin embargo, la historia se repite, porque a pesar de que Mark se va por su cuenta, Oliver escucha la dirección del silo en el noticiero.
y ahí el niño toma la decisión de aventurarse nuevamente en el apoyo de su hermano. Para sorpresa de todos, Mark también es neutralizado por el arma de los gemelos Mauler, por lo que todas las esperanzas caen en Oliver. El niño hace su entrada triunfal e inicia el combate contra ambos gemelos. Mark desde el suelo le pide desesperadamente que se retire, pero el apellido del niño es rebeldía. Ignora por completo a su medio hermano. Los Mauler se resisten a emplear su arma con el niño por las letales consecuencias. Sin embargo, al notar la fuerza del chico, empiezan a temer por sus vidas y deciden intentar dispararle. Afortunadamente, Mark logra salvar a su hermano, y Oliver, al ver que los Mauler están muy cerca de lograr su objetivo, decide pelear con todas sus fuerzas. Es decir, a partir de aquí, la batalla es de vida o muerte. Pésimas noticias para los Maulers, porque después de intercambiar un par de golpes, Oliver carga con todas sus fuerzas y atraviesa de lado a lado a uno de los clones. Ni siquiera el niño conocía que tenía ese nivel de poder. El clon restante decide rendirse ante el temor de que su integridad física sea dañada. Sin embargo, Oliver, cansado de que los villanos salgan y entren de prisión como si fuera su casa, decide tomar justicia por mano propia y darle un último golpe para que jamás vuelva a atentar con la paz del planeta. No obstante, nuevamente la fuerza que aplica el niño no puede ser calculada, y termina acabando con la vida del Mauler restante. Inmortal, que ha vivido a través de los peores eventos de la humanidad, no puede creer el desastre que ha hecho el niño con los supuestos villanos. El niño parece psicológicamente afectado, pues no se cansa de repetir de que no fue intencionalmente. Cecil llega a limpiar la escena e intenta consolar al niño. Mark interviene, y una vez que salen del silo nuclear, entran en confrontación a partir de acá. Oliver deja de ser un niño inocente. El chico tiene sus propias posturas morales, que defenderá hasta el final de los días. A diferencia de Mark, Oliver considera que la única manera de estar a salvo es exterminando de raíz a los villanos, mientras que Mark cree fielmente en su reintegración en la sociedad. Oliver realmente no se arrepiente de nada. El desastre que hizo con los Mauler lo hizo a conciencia y con el objetivo de ponerle fin a su historia. Por su naturaleza traxana, el niño recuerda vívidamente lo que sucedió la noche en la que Armstrong Levy atacó a su madre. Este evento le generó un trauma que lo hace tomar la decisión de acabar con los villanos sin piedad alguna. Durante la discusión con su hermano, le dice que debería estar orgulloso porque juntos han acabado el problema de raíz. Su lógica establece que los Mauler acabaron con la vida de miles de personas durante sus peleas anteriores, y que seguirán haciéndolo si alguien no se atreve a darles fin, una postura que no es verdadera en todas sus partes, porque los Mauler son los únicos personajes en todo el cómic que no acaban con la vida de nadie. Sin embargo, Oliver retuerce la realidad para hacer parecer lógica su visión sobre el crimen, dando a conocer a Mark que para él la vida de los humanos es insignificante y no debe ser respetada con tanta severidad. En resumen, el niño cree que la visión viltrumita sobre las especies que se perciben como inferiores es correcta en sus fundamentos, quizá inspirada en la gran admiración que siente hacia su padre. Algunos días después, Mark reanuda la charla con Oliver, y ahí el niño, en lugar de reflexionar sobre lo sucedido, reafirma su pensamiento utilizando el argumento que el pueblo traxano no es tan codicioso y egoísta como lo son los seres humanos. El egoísmo extremo de la especie disgusta a Oliver. El niño se siente desvinculado a la Tierra, pues los traxanos son una especie que vive en función de un bien superior. Cada traxano, desde que nace hasta que muere, vive con el objetivo de impactar a su sociedad para que la siguiente generación encuentre un planeta mejor del que éste recibió. Esta idea ha hecho evolucionar a su especie, mientras que la humanidad vive en un limbo permanente dejándose llevar por intereses egoístas y cortoplacistas. Definitivamente Oliver, a su corta edad, parece estar empezando a superar a Mark, quien no tiene ninguna respuesta para cambiar la opinión del niño traxano. Su respuesta se basa en elevar la voz y usar la falacia de autoridad para pedirle a Oliver que se detenga, porque él no sabe nada sobre la vida debido a que tan solo es un niño. Y aunque estas actitudes de Oliver son producto de su conflicto de identidad, realmente le funcionan a Mark para que éste sea una persona más madura. Mark peca de ser extremadamente inocente. A diferencia de Oliver, Mark no es capaz de darse cuenta que no todos los individuos tienen el mismo respeto hacia la vida. Por eso el siguiente evento que sucede en el cómic es cuando Amber, la ex novia de Mark, lo llama desesperadamente para solicitar su ayuda. El nuevo novio de Amber resultó ser un maltratador de mujeres. Ahí Mark decide ir a verla. Oliver ofrece su ayuda,
pero Mark la rechaza al ser algo muy personal, mientras que le promete que saldrán esta noche a entrenar. No obstante, Oliver es un niño con mucha energía, por lo que toma la decisión de salir a buscar su primera aventura individual. El chico patrulla la ciudad con la esperanza de capturar a algún villano, mientras que uno de los orbes de Armstrong Levy sigue sus pasos. Momentos después se encuentra con Rampage, un supuesto villano que se encuentra destruyendo la ciudad. Sin embargo, después de algunos intercambios de golpes, Oliver se da cuenta que realmente Rampage solo desea que alguien le ayude a remover esa extraña armadura de su cuerpo. Al estilo de la niña Allison en Los Hombres de Negro, Oliver empatiza con Rampage y se dispone a ayudarle. No obstante, Rampage es inestable emocionalmente y ataca al niño nuevamente. En ese momento entra Mark en escena, quien se hace cargo de la situación. Por sus reiterados encuentros con el villano, sabe que Oliver no tiene la fuerza necesaria para enfrentar a este individuo, así que le ordena a su hermano que se vaya a casa y por primera vez Oliver lo escucha, porque la siguiente ocasión en que lo encontramos es esperando la llegada de Mark. Allí su hermano se disculpa por sus constantes ataques de ira, pero mientras esto ocurre, Oliver nota cómo una extraña esfera se encuentra espiando los eventos. Mark se apresura a tomarla, pero en su intento la esfera de Armstrong Levy explota sin dejar mayores rastros de lo que realmente es. Mark, creyendo que se trata de tecnología hecha por Cecil, intenta llevar los restos para que sean analizados por robot. Por eso lo vemos junto a su hermano visitando las nuevas instalaciones de los Teen Team. Ahí Oliver se engancha a los videojuegos junto con Amanda y Rudy, mientras que Robot llega a la conclusión de que los restos del orbe no son suficientes para concluir otra cosa más que el artefacto no es de este planeta. Después de aquí, Mark y Oliver por fin tienen algunos momentos de calidad, donde los chicos se entrenan juntos, y según Mark la velocidad del niño ya alcanza la velocidad crucero de su hermano. La pareja de hermanos tiene al menos 2 días de paz y tranquilidad, en lo que quizás sea el último lapso de tiempo juntos, especialmente porque estos tiempos de paz y felicidad son interrumpidos por la Guerra de los Invencibles, un conflicto en el que Armstrong Levy trae desde el multiverso a 16 versiones despiadadas de Mark para acabar con su reputación. Este es uno de los eventos más desalmados de la saga. Ningún ser vivo del planeta está a salvo. Las principales ciudades son conquistadas en segundos por el poder de la sangre viltrumita, mientras que Oliver recibe la visita de una de las versiones alternativas más retorcidas. Este disfrutó quitarle la vida a Debbie en su dimensión, y ahora se propone hacer lo mismo con la madre de Mark. Afortunadamente, la dimensión original es la única en la que existe Oliver, quien se encuentra en casa para poder defenderla. Oliver logra hacerlo huir, y en el segundo día de invasión toma otro combate contra otra versión alternativa, siendo el único héroe de la Tierra junto a Tech Jacket que toma combates singulares en más de una ocasión contra esta amenaza. A pesar de la corta edad del niño, sobrevive en ambos encuentros. Sin embargo, no logra acabar con ninguna de las dos versiones, pues ambos se encuentran posando en el resumen del tercer día de invasión. Llegando al cuarto día, las defensas de la Tierra han sido suprimidas, y es cuando Armstrong Levy toma la decisión de enviar a las 8 versiones alternativas de Mark restantes hacia otra dimensión, para acabar con la existencia de estos, pues todos ellos fueron engañados con ambiciosas promesas de conquista, mientras que el objetivo del supervillano es el de destrozar la buena reputación de Mark en la Tierra. Durante este momento, Oliver es de los pocos superhéroes que se encuentra en condiciones de luchar. Por esa razón acude al encuentro final con Armstrong, acompañado de Mark y Bulletproof. El niño es golpeado por los orbes de Levy, sin embargo su hermano es inmune a estos debido a que su enojo es tan grande que el cuerpo del chico se encuentra en estado eufórico que lo hace arremeter con todas sus fuerzas contra el supervillano. Mark, en un estado de locura e inconsciencia temporal, tiene planes de quitarle la vida a Armstrong Levy. Sin embargo, se detiene a escuchar la voz de Oliver, quien le pedía que acabe con la vida del villano de una vez por todas, antes de que sea demasiado tarde y Armstrong tenga la oportunidad de seguir quitándole la vida a miles de almas inocentes. Y a pesar de que Mark nunca estuvo dispuesto a usar su fuerza con fines letales, su hermano Oliver le ha enseñado que a veces existen individuos retorcidos que no dejan otra salida, pues una y otra vez han cometido atentados contra vidas de personas inocentes. Sin más que pensar, Mark se propone acabar con la vida del villano, pero en esta duda Armstrong tiene el tiempo y el espacio necesario para huir del escenario. Mark y Oliver apenas tienen oportunidad de reaccionar, y Armstrong abandona la dimensión perdiendo solo uno de sus brazos, en lo que es el final de la Guerra de los Invencibles. Los daños producto de este conflicto son incontables, algunas ciudades se tienen que reconstruir desde cero.
Ahí Oliver ayuda en el rescate de las víctimas y presencia cómo Powerplex responsabiliza a Mark por todo lo acontecido, siendo el niño el único que le menciona a Mark que realmente no es su culpa. Mark se va al hospital para visitar a Eve y cuando vuelve para ayudar con la reconstrucción se encuentra con Conquest. Este es el Viltrumita más viejo de la historia, y por ende el más desalmado de todos. Nunca jamás falló una conquista. El viejito viene con profundos deseos de que Mark se oponga, y así tener la excusa perfecta para partirle la mandarina en gajos al pobre chico. Pues en esos instantes Oliver se encuentra descansando en casa, pues el pobre niño lleva 4 días sin dormir, mientras que Mark ese día se levantó bien loco, porque le responde a Conquest que él ocasionó toda esa destrucción, pero que ahora se siente enojado porque no encontró a alguien con el poder suficiente para golpearlo tan fuerte como él golpea, lo que evidentemente inicia un conflicto entre las dos fuerzas. Conquest es muy superior a Mark. El combate está siendo transmitido en vivo, Oliver lo ve desde casa y el niño no duda en acudir al encuentro. El chico no tarda en llegar, pero una vez que está ahí, tampoco tarda en darse cuenta de lo lejos que se encuentra el poder de este viejo despiadado. Oliver ni siquiera es capaz de alcanzar la batalla, y cuando tiene la oportunidad de golpearlo, su golpe apenas mueve al Viltrumita, el cual se dispone a terminar la vida del joven Traxano. Afortunadamente para él, a Mark aún le queda algo de fuerza que emplea para salvar a su hermano de una muerte segura, dándole el tiempo necesario para que Oliver se oculte, mientras que ve cómo su hermano es golpeado una y otra vez por el anciano, y justo cuando Conquest está a punto de apagar la vida de Mark, Oliver decide salir de su escondite para detener al despiadado Viltrumita. Esta vez su ataque es algo más efectivo, sin embargo queda completamente atascado. Mark ya no tiene la fuerza para salvarlo, mientras que si intenta volar para huir será una presa aún más sencilla. Oliver, en un acto de valentía extrema, le pide a Mark que se levante para dar su último combate juntos. Desafortunadamente para ellos, Conquest no se anda con bromas, y antes de que Mark pueda responder a su hermano, es enviado mediante un golpe lo suficientemente lejos para que no pueda interrumpir. A partir de acá, Conquest golpea y rompe los brazos del pequeño Traxano, y cuando está a punto de romper su cuerpo en dos, Mark utiliza toda la fuerza que le queda para separar a su hermano del despiadado Viltrumita. Esto le da la oportunidad a Cecil para que saque al niño de la pelea. Oliver es tratado por los cuerpos médicos del Pentágono, mientras que su hermano Mark, con la ayuda de Atonif, logra voltear la situación y eventualmente neutralizar al viejo cascarrabias. 3 días después, Mark visita a su hermano en las instalaciones del Pentágono. Por la capacidad de regeneración de Oliver para este punto, ya su estado físico se encuentra prácticamente recuperado. Sin embargo, en ese diálogo nos enteramos que debido a la pelea contra Conquest, Atonif perdió al hijo que estaba gestando. Esto produce que Mark le pida disculpas a Oliver por su actitud durante las últimas semanas. En lugar de gritarle y tratarlo como un niño que no tiene idea de la vida, debió ser más humilde e intentar aprender sobre la lógica del joven Traxano. Mark, debido a los últimos acontecimientos, considera que el chico tiene toda la boca llena de razón, por lo que de ahora en adelante no dudará en acabar con la vida de todo aquel que atente contra la vida de sus seres queridos. Y al día siguiente de esta charla, Oliver tiene su alta médica, y algunas semanas después lo vemos con su nuevo traje patrullando la ciudad. Ahora el niño se hace llamar el joven Omniman y porta un traje color rojo y negro. Y por lo visto el chico no es muy bueno patrullando, porque no tiene acción durante la segunda invasión de los Sequids y la llegada de Universa, 2 amenazas simultáneas que tienen como objetivo acabar con la vida de la humanidad. En esos momentos Oliver se encuentra recibiendo una de las últimas tutorías. Debido a sus genes traxanos, la tutora no tiene más que enseñarle, mientras que sus genes viltrumitas han hecho que el tono de su piel sea prácticamente el mismo que el de Mark. Oliver está deseoso por alcanzar la edad adulta, sin embargo su crecimiento acelerado se detiene paulatinamente. Para esta época tiene una edad de 14 años, desde que llegó a la Tierra cada 3 días equivalen a un mes de desarrollo para su cuerpo, mientras que ahora su envejecimiento es aproximadamente similar al de los humanos. Por esa razón el adolescente tardará un par de años en llegar a su versión adulta, una idea que frustra al joven, debido a que desde su encuentro con Conquest desea ser más poderoso para poder ayudar a su hermano en las grandes amenazas. Especialmente porque mientras Mark debe atender la amenaza interdimensional de la tercera invasión de los Flaxen, sí se le asigna a Oliver detener a la Lizard League en un ataque al centro comercial. Estas condiciones hacen que el joven esté aburrido de estas amenazas sin sentido, por eso le exige a su hermano que de ahora en adelante él irá a todos los lugares en los que se requiera la presencia de Mark, pues al final del día el niño siempre quiso ser el Robin de Omniman.
Sin embargo, Mark no está dispuesto en aceptar estas condiciones, porque el chico vive con el temor constante de que Armstrong Levy alguna vez vuelva para atacar a los seres que ama. No obstante, todo eso se soluciona ese mismo día, porque durante esa conversación tenemos el esperado regreso de Nolan Grayson, quien viene con la esperanza de reclutar a Mark para que forme parte de la guerra entre la coalición de planetas y el Imperio Viltrumita. El señor interrumpe la charla en la que es su primera visita a la Tierra después de su intento de conquista. Por esa razón, Oliver y Mark le dan un tiempo a solas para que éste pueda reencontrarse con Deborah. Después de que Nolan le comenta a Debbie lo mucho que se arrepiente por las decisiones del pasado, se da un tiempo con Oliver donde le dice lo mucho que lo ha extrañado, y le solicita que le cuente todo lo que ha pasado en su vida en la Tierra. Sin embargo, fuera de la casa están Tech Jacket y Allen esperando que Nolan acabe de interactuar con su familia, y es por esa razón que Nolan toma la decisión de llevar a Oliver junto a él. La unión de Nolan, Mark y Oliver es conocida en el universo como la unión de los tres grandes. A partir de este punto, padre e hijos pasan a ser el principal músculo de la coalición de planetas. Sin embargo, Oliver aún está en su etapa humilde. El chico nunca ha salido al espacio, e incluso desconoce su capacidad de resistir el vacío del espacio, siempre y cuando sostenga la respiración, un dato de vital importancia, especialmente porque mi abuela siempre dijo que hierba mala nunca muere. El plácido viaje hacia Telescria es interrumpido abruptamente por un proyectil que destruye gran parte de la nave. Por suerte, la mayor parte de la tripulación se encontraba dentro del puente espacial, a excepción de Allen y Nolan, quienes se encontraban comiendo. Mark no piensa dejarlos a su suerte, por lo que va en su apoyo junto a Oliver y Tech Jacket. Ahí se encuentran con el responsable del ataque, quien no es nada más y nada menos que el viejito despiadado de Conquest, quien sobrevivió a su ataque a la Tierra y ahora se dirige hacia el planeta para ponerle fin a su resistencia. Con él lo acompañan Lucan y el mismísimo Viltrumita sin nombre que asaltó a Nolan en Traxa. El grupo de Mark se encuentra frente a frente con ellos, en lo que establece un 3 para 3, siendo que el equipo de Oliver no tiene ninguna posibilidad de éxito. Tech Jacket iguala la fuerza de Lucan, pero Oliver y Mark saben que no tienen ninguna oportunidad contra el veterano de las 1000 batallas, especialmente porque ahora este tiene el apoyo del Viltrumita restante. Conquest les comunica que sus órdenes son eliminarlos, y reconoce que durante su primer encuentro cometió el error de infravalorar la fuerza de Mark, por lo que ahora peleará con todas sus fuerzas. Oliver cae en las provocaciones del viejo, y da inicio al combate. Oliver es repelido fácilmente, y a pesar de que es un mal inicio, con la llegada de Nolan y Allen equiparan las fuerzas. A partir de este punto, Oliver muestra potencial. El joven traxano, a pesar de su corta edad, funciona para dar apoyo y ocasionalmente concretar algún golpe sobre Lucan. Todo parece marchar relativamente bien, hasta que los drones del Imperio hacen su entrada. Estos en un golpe de suerte logran impactar a Oliver en las costillas, lo que hace que el niño pierda el aire de sus pulmones. Desesperadamente busca dónde respirar, hasta que recuerda que no muy lejos de ahí hay un planeta con atmósfera respirable. El chico se apresura por llegar hasta antes de morir asfixiado, pero Conquest interpreta este gesto como una gran falta de respeto y cobardía al interpretar que Oliver se encuentra huyendo del combate, por lo que el viejo se dispone a sentenciar al chico de inmediato. Para eso se separa de su enfrentamiento con Mark y utiliza toda su fuerza para alcanzar al adolescente. Oliver ni siquiera se entera de que está a punto de conocer al San Pedro Traxano. Afortunadamente, Mark saca su ultra instinto para superar la velocidad de Conquest e impactar antes de que llegue al joven. A partir de aquí la pelea se resume en Mark intentando asfixiar a Conquest, mientras este lo hiere una y otra vez intentando separarlo de su cuerpo. Oliver no puede hacer nada para apoyar a su hermano, por lo que solo se limita a seguirlo a través de la distancia, y una vez que llega al final del recorrido encuentra a su hermano completamente roto, mientras que Conquest se encuentra sin vida después de más de 30.000 años. La situación de Mark es crítica, sin embargo Nolan tiene la esperanza de que el chico se recupere, porque su corazón no sufrió mayores daños. Nolan aprovecha el momento para sepultar el cuerpo de Conquest, donde Oliver se muestra insatisfecho con la decisión. Ahí su padre le explica que a pesar de la locura del viejo, este fue el más grande de los guerreros del Imperio Viltrumita. Durante toda su vida fue leal a su servicio en el Imperio, y por ende merece un entierro con dignidad. Luego de esta pequeña ceremonia, Nolan le comunica a su hijo que pasarán algunos meses esperando que las heridas de su hermano logren sanar. Ningún lugar en el universo
universo es seguro, pronto la coalición y Viltrun empezarán una guerra que podrá dejar el cuerpo de Mark expuesto, por lo que este planeta es el lugar ideal para que el Imperio no alcance a ubicarlos. Además, Nolan sabe que durante toda la vida de Oliver, el chico aún no ha tenido tiempo de calidad junto a su padre, por lo que su plan es esperar pacientemente por la recuperación de Mark mientras dedica este periodo de tiempo a conocer verdaderamente a su hijo Traxano, en lo que quizás sea el periodo de tiempo más feliz en la historia de Oliver. El chico disfruta enormemente la compañía de su padre. Las memorias de Oliver son a partir de la época virtuosa de Nolan. La única identidad que el joven conoce de su padre es la de un hombre amoroso por la vida y temeroso de Dios. Este planeta es bastante tranquilo, por lo que no existe ninguna amenaza real. Los radares de los Viltrumitas indicaron que no existía ninguna forma de vida cercana a la batalla, y ninguno de ellos vio la persecución de Conquest sobre Oliver, así que tomaron la decisión de volver a Viltrum para informar la situación, por lo que un mes después de los acontecimientos, Mark sigue inconsciente y Oliver se encarga de darle su caldito de insecto, mientras que Nolan intenta metafórica y literalmente construir un hogar. Y ahí Nolan le confiesa a Oliver que durante su tiempo en prisión se dio cuenta de lo mucho que amaba a Deborah. Además le enseña sobre las diferencias entre una vida viltrumita y una en la Tierra. Los viltrumitas viven vidas solitarias y sin amor, mientras que en la Tierra se forman vínculos muy cercanos entre las personas, tan profundos que se preocupan genuinamente por el bienestar de sus seres queridos. Esas conexiones lo impactó y lo fue cambiando con el paso de los años, hasta el punto que admite haber sufrido enormemente al golpear a su hijo, y ese sentimiento lo hizo tomar la difícil decisión de nunca más volver al Imperio. De esa manera, Oliver recibe años de discernimiento y sabiduría provenientes de su padre, pues Nolan, al igual que Oliver, vivió la experiencia de adaptar su vida a las costumbres humanas. Gracias a esta conversación, el chico deja de ver a los humanos como criaturas egoístas, para verlos como egoístas que se preocupan por las personas que aman. Entonces, mientras la guerra de la coalición está en marcha, Nolan y Oliver siguen disfrutando el tiempo de calidad. Padre e hijo gozan de su mutua compañía. En este lapso de tiempo, Mark recuperó gran parte de su espina dorsal, así que Nolan pronostica que solo necesita un mes más para recuperarse por completo, de manera que esperan volver a luchar para la coalición en apenas algunas semanas. Oliver, más motivado que nunca, reanuda su entrenamiento donde combate contra su padre y hace sentadillas libres con algunas toneladas. Pasado el mes pronosticado por Nolan, Mark entrega sus primeras palabras, las cuales son "te mataré", lo cual es muy conveniente, porque ese mismo día el regente Track toma la decisión de acabar de una vez por todas con la coalición por medio de un ataque masivo a los cuarteles principales en Telescria. Oliver y Nolan pasan sus últimos momentos juntos, donde el chico habla sobre lo poco atractivas que son las chicas en la Tierra, y lo único que despertó su atracción fue una langosta que Deborah compró en un restaurante. Aquí Nolan se gana el premio al padre del año, por lo que le menciona que su vecina en Telescria tiene una hija que tiene la apariencia de langosta, y que apenas lleguen se la va a presentar, lo que no tarda en suceder, porque la extraña conversación es interrumpida por el despertar de Mark. El chico evidentemente no sabe ni dónde se encuentra y tampoco el resultado de su encuentro con Conquest. Nolan le comenta su gran hazaña al mismo tiempo que le indica a los chicos que deben volver a Telescria de manera inmediata para reanudar los esfuerzos de guerra. Nolan no tiene ni idea del estado actual de la guerra. Durante los últimos 6 meses ha estado completamente aislado del universo, por eso es una gran sorpresa para él cuando junto a sus hijos ingresa a Telescria y se encuentra una invasión sobre el planeta. Sin embargo, por suerte para la coalición, los tres grandes llegan en el momento más esperado. La ciudad está cayendo ante el ataque del Imperio, y la llegada de Mark, Nolan y Oliver hacen que los Viltrumitas sean superados, pues en el planeta también se encuentran Tech Jacket, Allen y Teidus, además de otras defensas con la capacidad de hacerle daño a los Viltrumitas. En este evento Oliver no tiene gran aporte, pues el chico se limita a eliminar a algunos guerreros del Imperio y destruir el crucero de batalla en el que Track supervisaba la batalla. En estas condiciones, Track declara la retirada de sus fuerzas, estableciendo una victoria histórica sobre las fuerzas del Imperio. El hecho de que Telescria no cayera ante el ataque hace que el Imperio colapse desde adentro. Teidus declara la victoria en la guerra, pero por sus años de experiencia teme que el Imperio pueda resurgir. Por eso reúne a sus agentes más poderosos y se aventura hacia Viltrum para ponerle fin al conflicto de una vez por todas. Oliver forma parte de esta ofensiva a pesar de su corta edad. Él es el más entusiasta de todos y está deseoso por ponerle fin a la maldad que Viltrum esparce por el universo. En la siguiente entrega podemos
podemos ver cómo los agentes de la coalición navegan al desnudo por el vacío del espacio para intentar destruir el planeta sin mayores inconvenientes. Primero son atacados por Zula, quien intenta quitarle la vida al gran traidor de Teidus, y luego Trag sale en su encuentro con cada Viltrumita que le quede disponible, más de 30 Viltrumitas adultos con amplia experiencia en guerras y conquistas. La coalición no tiene números para este encuentro. Space Racer libera a los Ragnars para intentar igualar la batalla. La trifulca da inicio. Mark carga contra Trag. Oliver, al observar que su hermano no tiene ninguna posibilidad, intenta ayudarlo. Trag no se anda con juegos y sin piedad alguna separa el brazo del joven de su torso, al mismo tiempo que golpea su rostro, causándole heridas letales. El golpe de Trag es tan fuerte que todos los presentes dan por muerto al joven Omniman, siendo el primer agente de la coalición en ser dado de baja. Sin embargo, su caída no es gratis para el Imperio, porque desencadena una serie de distracciones que acaban con Viltrum siendo destrozado. El planeta estalla y el presunto cadáver de Oliver es arrastrado por la explosión. Mark aprovecha el caos para intentar confirmar la situación real de su hermano. El estado del chico es crítico, a tal punto que cuando Mark lo observa está seguro de que Trag le ha quitado la vida. En ese momento el regente del Imperio vuelve al contraataque y lo separa del cadáver de su preciado hermano. Para ese punto Oliver se considera muerto, porque aunque logre sobrevivir a sus heridas, el vacío del espacio va a apagar la poca vida que le queda. No obstante, la ira de Trag es tan grande que se centra en castigar los actos de Nolan y Mark, mientras que ignora completamente el presunto cadáver de Oliver, lo que le da una ventana de oportunidad a las fuerzas de la coalición para recuperar su cuerpo. 2 semanas después del conflicto nos encontramos con su cuerpo dentro de un tanque de recuperación. Oliver sigue inconsciente, pero el simple hecho de que siga con vida es una grata sorpresa para todos. Según Nolan, su proceso no ha sido nada sencillo. El mix de genes de los Viltrumitas con los Traxanos logró que el cerebro del chico siguiera con vida, incluso en el vacío del espacio. Sin embargo, este recibió grandes daños. La tecnología de la coalición intervino su proceso de sanación natural para intentar sanar la corteza de su cabeza, y si este proceso logra normalizar los impulsos eléctricos de su cabeza, en tan solo una semana el cuerpo de Oliver podrá abandonar el tanque, y eventualmente sus genes Viltrumitas se ocuparán de su recuperación física. El proceso fue todo un éxito. Oliver pasa los siguientes meses intentando recuperar su fuerza, por eso es hasta 10 entregas después que volveremos a saber de él. Ahora se encuentra haciendo una vida en Talescria. Sus nuevas partes parecen funcionar de manera correcta, aunque estas significan un gran nerfeo para su fuerza. Un brazo robótico de Talescria no puede igualar la fuerza que ejerce un brazo Viltrumita. Aún así, el joven no le da demasiada importancia a esto. Talescria resulta ser un lugar ideal para él. El planeta está compuesto por miles de especies de todas las partes del universo. A diferencia de la Tierra, aquí Oliver es uno más, especialmente porque ese mismo día Nolan y Deborah deciden establecerse en el planeta. El chico lo recibe felizmente. Después de la tormenta viene la calma, con la excepción de que la tormenta no ha culminado para la vida de Oliver, sino todo lo contrario, está por empezar. Nolan trae muy malas noticias para la coalición de planetas. Allen ha estado buscando el rastro de los Viltrumitas por los últimos meses, y Nolan ahora tiene la respuesta. Después de la pelea en Viltrum, Trag toma la decisión de llevar a los pocos Viltrumitas sobrevivientes hacia la Tierra, así que Allen, como máxima figura de poder de la coalición, presionado por los embajadores de diferentes partes del universo, toma la decisión de liberar el virus Scourge 2.0 en la atmósfera de la Tierra. Esta solución provoca un conflicto enorme con Nolan, quien se opone tajantemente porque no existe ninguna prueba que los humanos no sean afectados por el patógeno. Nolan y Allen se pelean literalmente. Ahí Oliver intenta ayudar a su padre, pero una vez que Allen le explica la situación, el niño tiene una recaída y está dispuesto a extinguir a la humanidad con tal de eliminar a los Viltrumitas restantes. La visión de Oliver sobre la humanidad se basa en que son individuos egoístas que tan solo se preocupan por las personas que aman. Siguiendo esta lógica, lo único que pide Oliver es que Eve y Mark salgan del planeta antes de la liberación del virus, porque de esa forma no queda nadie en el planeta que sea realmente importante. Nolan no puede creer lo que está escuchando, por lo que aporta una visión más madura sobre la situación. El Viltrumita argumenta que los planes de la coalición no tienen sentido. Él, al momento de llegar a la Tierra, era igual o más despiadado que los Viltrumitas a los que la coalición quiere eliminar, por lo que basados en la evidencia es solo cuestión de tiempo para que los Viltrumitas cambien su visión y se conviertan en seres de bien. Lamentablemente, Allen no está dispuesto a correr el riesgo
riesgo, y por eso ordena la detención de Nolan, quien se resiste, pero es el mismo Oliver quien se da el atrevimiento de golpear a su propio padre para después irse hacia la Tierra junto a Allen con el objetivo de liberar el virus. Por suerte para la humanidad, la tecnología de Cecil Steadman detecta un ingreso no autorizado a la órbita de la Tierra. Mark sale en su encuentro. El chico está feliz por ver a su hermano recuperado, pero su felicidad es interrumpida por las noticias de Allen. Mark, al igual que su padre, no va a permitir que la coalición acabe con la vida de todos los seres vivos de la Tierra. Por eso rechaza el plan de Allen tajantemente. Oliver saca de nuevo su argumento del falso dilema, al sostener que es la única solución para salvar al universo de la amenaza Viltrumita. Mark le responde que ese plan no va a funcionar, porque estarían siendo peor que los propios Viltrumitas. Allen no está dispuesto a negociar, por lo que su solución es liberar el virus a la fuerza. Ahí Oliver intenta contener a su hermano, pero el plan de la coalición se arruina cuando Trax sale en defensa de Mark. El mermado Imperio también monitorea la actividad en la atmósfera de la Tierra, por lo que el regente conoce al detalle las pretensiones de Allen. Los planes del Unópano están completamente arruinados, y para salir vivo de la situación, amenaza a Trax con disparar el virus contra su cuerpo. Este, en lugar de responder a la amenaza, le responde con un pedido de tregua, en el cual ambas fuerzas respetan la libertad de su pueblo, siempre y cuando no hagan daño a otras formas de vida. Allen está conforme con esto, pero Oliver sigue con su mentalidad de acabar con todos los Viltrumitas sin importar lo que cueste. En este momento los guardianes del globo salen para defender a la Tierra, y de una forma inexplicable, Robot da la orden de neutralizar a todas las fuerzas hostiles. Trax se contiene para no hacerles daño, y esta distracción es aprovechada por Oliver, quien le roba la posesión del virus a Allen y toma la decisión de liberar el patógeno en la atmósfera del planeta. A pesar del caos, Mark logra ver las pretensiones de su hermano, por lo que el chico no duda en salir en su persecución. Afortunadamente, Invencible siempre ha sido más rápido que Oliver, por lo que él no tarda en intervenirlo. Ahí inician una disputa en la que Oliver está completamente decidido en acabar con la vida de la humanidad. El chico muestra un odio sin precedentes hacia la especie. En su coraje menciona que los humanos han hecho a Mark una persona débil, y por eso Mark es incapaz de darle sentido al sacrificio. Los dos hermanos disputan la posesión del arma. En ese momento Oliver comete el pequeño error de activarla mientras apuntó al rostro de su hermano. Del arma sale expulsado el patógeno, haciendo que Mark lo inhalara por completo. El contenido se filtra a través del cuerpo de Invencible. Oliver intenta ayudar, pero Allen le menciona que puede ser contagiado. Por esa razón, el único inmune al virus es el Udópano, quien confirma el estado de Mark, y a pesar de que por unos momentos parece no haber sido afectado, Allen no tarda en confirmar que Mark es el primer Viltrumita en décadas en contraer el letal virus Scourge. Al poco tiempo del contagio, el cuerpo de Mark muestra los síntomas. Después de estos eventos, a Oliver no le queda otra opción que esperar lo peor. Los Viltrumitas vuelcan sus esfuerzos en intentar salvar la vida del joven. Oliver está varios días en la luna esperando que su hermano logre recuperarse, hasta que algunos días después el Traxano abandona la compañía para darle una breve visita a Tech Jacket. Durante esa visita, Oliver y Allen tienen un encuentro con una extraña criatura que por algún motivo resiste los ataques de Allen, Tech y Oliver, siendo Atom Eve la única capaz de contenerla. Sin embargo, Eve no está ahí para pasar el tiempo con los chicos, sino más bien para pedirle su ayuda. Mark desaparece y el principal sospechoso es Dinosaurus, quien a través de su ciencia estaba intentando sintetizar una cura para el virus Scourge en la estación de la luna. Allen es el único que conoce el escondite del hombre dinosaurio. Esa misma noche los chicos irrumpen en la guarida del dinosaurio y Oliver es el primero en atacar al supuesto villano. No obstante, este es derrotado fácilmente por Dinosaurus, quien no tiene ninguna intención de hacerle daño, porque todo es un malentendido. Realmente Dinosaurus se lo lleva a Mark de la luna porque Trax tenía intenciones de acabar con la vida del joven, luego de que descubriera que Mark es descendiente del gran emperador Argal, la máxima figura del poder del Imperio Viltrumita, y por ende Mark junto a Nolan son los legítimos herederos del Imperio Viltrumita. Sin embargo, no todos son buenas noticias, porque una vez que la trifulca está solucionada, Mark intenta golpear a Allen, pero ahí Oliver tiene que observar cómo Mark pierde su brazo. El virus Scourge hace que los Viltrumitas pierdan sus poderes por un periodo de tiempo no muy prolongado. Durante este periodo de tiempo tenemos la última invasión de los Flaxen. Oliver no aparecía porque para esos instantes se encuentra en una aventura espacial junto
junto a Tech Jacket. Esta aventura no aparece en el cómic, pero es mencionada en el momento en el que Oliver habla con Mark para despedirse. Como ha demostrado una y otra vez, Oliver no siente ningún aprecio por su vida en la Tierra. Por ese motivo su plan de vida se encuentra en Talescria. Tanto Allen como Oliver acuden a casa de Mark con las intenciones de despedirse de él. Sin embargo, Oliver pide hablar en privado con su hermano, porque al final de cuentas hay que recordar que Oliver no ha vivido más de 3 años de vida. El chico lamenta enormemente sus últimas actitudes, y por primera vez lo vemos expresar emociones de remordimiento. El poner la vida de Mark en juego le provocó mucho dolor, por eso entre lágrimas le pide disculpas a Mark, mientras que Mark no siente ningún tipo de remordimiento hacia su hermano menor, pues para este punto Mark ya es una persona madura que ha vivido a través de incontables problemas. Si bien las despedidas nunca son fáciles, ambos hermanos logran despedirse con la conciencia tranquila, y a partir de aquí sus planes de vida divergen por completo, ya que Mark continúa con su vida en la Tierra mientras que Oliver en Talescria. El chico nada más al llegar tiene que responder por sus actos ante su familia. En el planeta se encuentran Deborah y Nolan, quienes sorprendentemente no tienen ningún reproche contra el joven, porque según Nolan la determinación que mostró es digna de admiración y orgullo, así que todo queda configurado para que Oliver tenga una segunda etapa de felicidad en Talescria. El chico tiene una familia que lo ama y se encuentra en un lugar que disfruta. En estas condiciones pasan algunos años, hasta que en el cómic número 118 Atom, Eve y Mark se ven forzados a formar una vida en Talescria. Durante este periodo de tiempo, Robo tomó el control de la Tierra, donde se dio la libertad de eliminar a todos los héroes que se supusiera una amenaza para él. Eva y Mark apenas lograron salir con vida de la situación, y ahora son recibidos por Oliver en Talescria. El chico es prácticamente un adulto. Mark y Eva están muy felices por verlo, y ahí el chico los invita a una cena de bienvenida. En esta cena Oliver aprovecha el momento para presentar al amor de su vida, Haluma, un cangrejo de 2 metros al que Oliver encuentra exageradamente sexy. La situación es hilarante porque es la misma sensación que te queda cuando tu hermano menor te presenta al nuevo amor de su vida. Haluma ni siquiera tiene la educación para presentarse ante la pareja terrícola, pues su único interés es devorar la cena. La comida da inicio y ambas parejas se deleitan con los manjares del nuevo mundo, a excepción de Eve, que tiene la bendición de no necesitar comer para sobrevivir. En ese momento, Terra, la hija de Mark, ingiere algo de estos alimentos que la hace pasar algunos días en el hospital. Oliver consuela a su hermano, sin embargo esto no pasa a más, porque esta misma tarde la niña se recupera. No obstante, la coalición de planetas está bastante tensa, porque en esos momentos se está disputando la pelea del siglo. Trach y Battle Beast llevan días batallando en Traxa. Nadie es capaz de saber quién va ganando el combate, hasta que esa misma noche Mark es visitado por Allen, quien tiene la esperanza de que Mark acompañe a Oliver en un viaje a Traxa para darle punto final a la historia de Trach, pues el poderoso regente acaba de ejecutar una extracción de corazón a la bestia de batalla. Allen considera que Trach está lo suficientemente herido para que Oliver y Mark puedan acabar con él. Ciertamente es así, porque después de la dura batalla, Trach agoniza en la superficie de Traxa, y son sus traxanos quienes lo ponen en un lugar seguro. Pero cuando Mark y Nolan llegan al planeta, no existe ninguna pista sobre el paradero de Trach, en lo que es el regreso de Oliver a su planeta natal. El lugar está completamente destruido, y a pesar de que Oliver siempre ha estado orgulloso de sus raíces traxanas, según sus palabras, no siente especial dolor más allá de la nostalgia del recuerdo de su madre, quien probablemente falleció algunos días después de que este abandonó el planeta cuando tan solo era un bebé. En ese momento, un viejo traxano se acerca a ellos para decirles que Battle Beast fue honrado por una pira funeraria, y en ese momento Trach tomó a todas las mujeres guerreras para llevarlas a una localización desconocida, por lo que a Mark y Oliver no les queda otra opción que continuar su vida en Talescria. Ahí ambos hermanos cumplen roles de consejeros para Allen. Mark se asienta en una zona llamada los Campos Verdes de Talescria, mientras que Oliver tiene un departamento estilo cozy en el centro de la ciudad. Este quizás es el periodo de paz más prolongado en la historia de Talescria, pues la coalición ignora que en algún lugar del universo Trach está embarazando a cada traxana con el objetivo de formar el ejército más grande de toda la historia. Por eso vemos a Oliver yendo al teatro junto a Allen y Mark, y a pesar de que Eve y Mark les está costando mucho trabajo acostumbrarse a esta nueva vida en Talescria, Oliver emplea la mayor parte de su tiempo en realizar todo lo posible para que estos se sientan cómodos. Por las mañanas Mark y Oliver patrullan los alrededores de la ciudad con la esperanza de encontrar alguna aventura, y en una de esas rondas se detienen en una plantación ilegal de Canslock,
que solo Dios sabe lo que es, pero en ella se enfrentan a un Rimax, el cual parece ser una de las bestias más fuertes en Talescria. Sin más incidentes que este breve enfrentamiento, el dúo de hermanos vuelve a la ciudad, y ahí le reportan lo sucedido a Allen, quien parece importarle muy poco, porque Space Racer ha ubicado la locación de Trag junto a los nuevos planes del Viltrumita. Como les mencioné antes, Trag tiene las intenciones de formar un nuevo imperio Viltrumita, utilizando el acelerado crecimiento de los Traxanos. Ante la amenaza del resurgir de las fuerzas de Trag, la coalición liderada por Allen actúa de inmediato. Por eso al día siguiente ya está preparando el asalto final sobre el ex regente de Viltrum, donde por supuesto Oliver y Mark refuerzan las filas. Mark se muestra extremadamente preocupado por la idea de enfrentar directamente al ex regente, mientras que Oliver cree estar preparado para el conflicto y está deseoso por conocer las nuevas fuerzas que lo acompañan, pues según dicen los chismes no son nada más y nada menos que un ejército de Olivers. Contra todo pronóstico, el desembarco en el planeta es exitoso y sin inconvenientes. Las fuerzas de la coalición no encuentran rastros de los supuestos hijos de Trag. Según los reportes de Space Racer, hasta hace unas horas, este sitio estaba lleno de niños traxanos que jugaban alegremente por los campos. Oliver y Mark contactan al espía de la coalición, pero este les informa que desconoce por completo el paradero de Trag, por lo que el dúo de hermanos inicia una búsqueda con la esperanza de encontrar el escondite del despiadado Viltrumita. Oliver lo busca en la superficie mientras que Mark se aventura en una extraña cueva. De repente Mark nota que esa cueva no tiene final, su profundidad es inmensa, su cuerpo se acelera en la caída hasta que choca con una extraña luz, la cual lo devuelve al pasado. A partir de aquí tenemos lo peor de toda la saga, un viaje al pasado totalmente innecesario, donde Mark emplea su conocimiento del futuro para evitar las mayores catástrofes de la historia, y así salvar miles de vidas. Una vez disipadas todas las amenazas, el extraño ente luminoso le ofrece a Mark permanecer en esa línea temporal o deshacer todo lo sucedido con tal de regresar a la línea de tiempo original. Mark no está dispuesto a perder a su hija, por lo que intercambia las cientos de miles de vidas salvadas por una sola, la de su hija Terra. Entonces, después de perder 5 entregas del cómic en estos eventos, regresamos a la guerra contra Trag. Una vez que Mark sale de la cueva, puede percibir que todos los cruceros de batalla se encuentran destruidos. El chico teme lo peor, y para confirmarlo vuelve a Talescria. Ahí se da cuenta que han pasado 5 años desde que abandonó la línea temporal. Su hija Terra dejó de ser una bebé para ser una niña, mientras que Allen le informa lo sucedido el día que se extravió en las cuevas. Trag salió con su enjambre de niños cuando menos se lo esperaban y arrasó por completo con las naves de la coalición, y desde entonces las fuerzas de la coalición han chocado una y otra vez contra el enjambre de Traxanos. La coalición pierde más de lo que gana, por lo que la vuelta de Mark trae esperanzas de una pronta victoria. Sorprendentemente, Oliver ha participado en cada uno de estos enfrentamientos y ha sobrevivido para contarlo, algunas veces con heridas letales, otras veces prácticamente intacto. Esto ha hecho que su personalidad cambie radicalmente. Ahora se muestra como un hombre sereno, cauto y comprometido al extremo con la causa de la coalición. Con el objetivo de celebrar la llegada de Mark, esa misma noche se reúnen todos sus seres queridos en el departamento de Oliver, donde Mark se rompe al ver todo lo que ha sucedido en estos 5 años, y si bien son tiempos muy difíciles para el universo, Mark se da el lujo de decidir no participar en la guerra contra Trag. El chico considera que ya ha perdido demasiado y no está dispuesto a arriesgar lo poco que le queda, así que el chico se lleva a su familia hacia otro planeta donde planea reconstruir su vida junto a Eva y su hija Terra, mientras que Oliver se mantiene en Talescria. Ahí nos damos cuenta que el chico está jugando un juego muy peligroso, y no me refiero a que logró tener un par de hijos con la langosta de 2 metros, sino más bien que está intentando engañar a Trag con sus intenciones. Oliver, por medio de videollamadas, le pasa información clave, con el objetivo de que el ex regente le dé a conocer su ubicación. Por esa razón, durante esta llamada, Oliver le informa sobre el regreso de Mark, pero también le menciona que el chico no tiene planes de invertir su tiempo en el conflicto, porque decidió aislarse junto a su familia, lo que son excelentes noticias para Trag. Esta información es de vital importancia, como veremos más adelante, y es que durante este periodo de tiempo el Consejo de la Coalición de Planetas organiza un golpe de estado
levantado en contra de Allen. El alienígena apenas logra sobrevivir. Oliver lo visita en el hospital, donde se reencuentra con Neve y Mark, y apenas Allen vuelve a tener conciencia, le informa que la situación empieza a ser preocupante. Traj ha estado haciendo importantes progresos contra la coalición. La situación empieza a ser crítica para la alianza interplanetaria. Por eso Oliver toma una decisión muy importante. En virtud de una pronta victoria contra Traj, Oliver en la siguiente videoconferencia con el villano se da el atrevimiento de solicitar una reunión en persona, algo tremendamente sospechoso. Sin embargo, el Viltrumita, consciente del valor de la información que Oliver le provee, decide tomarse las cosas por el lado positivo. Le menciona que no tiene sentido una reunión presencial, y Oliver argumenta que si el nuevo imperio Viltrumita quiere tener éxito en su visión, debe empezar a tomar riesgos. Traj se toma muy en serio estas palabras, porque en su siguiente videollamada le trae a Oliver un método que asegurará que todas las partes estén en la misma página. Traj, basándose en la información que Oliver le proveyó, se dio la tarea de ubicar a la familia de Mark. Entonces, si Oliver desea su reunión personal, debe permitir que los hijos de Traj acaben con Atton y Mark, porque mientras esta llamada está en curso, ya el Viltrumita ordenó la ejecución de estos traidores del imperio, lo que también implica la eliminación de su hija Terra. Paradójicamente, lo único que Traj le pide a Oliver para demostrar su lealtad es la inacción frente a una injusticia al permitir que Traj acabe con personas que ya no tienen nada que ver con este conflicto. Oliver le suplica al regente del nuevo imperio que se detenga, argumentando que está seguro de que Mark puede ser un gran aliado para él. Traj le informa que ya es demasiado tarde para eso, y decide acabar la reunión. Oliver grita desesperadamente. La frustración es inmensa, está a punto de perder a una de las personas más importantes en su vida. Para esos momentos, Atton y Mark se encuentran luchando contra los hijos de Traj, pero tienen la dificultad de que Terra está atascada en medio del conflicto, además de que se resisten a acabar con la vida de niños. Por lo que una vez que Traj acabó la llamada con Oliver, el Viltrumita tomó la decisión de unirse al ataque. De esa manera no existe ninguna posibilidad de que la familia salga con vida de este escenario. Terra es tomada por el despiadado regente del nuevo imperio, y ésta se sorprende por la fuerza de la cría, algo que paradójicamente lo llena de orgullo. Lamentablemente, el Viltrumita le anuncia a la niña que debe morir. Por esa razón, Traj aprieta el cráneo de la nena y justo cuando ésta está por ceder, su tío aparece al rescate. Traj interpreta esto como un acto de traición. El regente vuelca todos sus esfuerzos en atacar a Oliver, y a pesar de que él conoce que no tiene ninguna oportunidad, intenta ganar todo el tiempo necesario para que Mark y Eva logren volver y poner a Terra a salvo. Lamentablemente, la resistencia de Oliver demuestra ser en vano. A Traj le bastan 3 movimientos para acabar con la vida del traxano. El puño del Viltrumita atraviesa el cuerpo de Oliver. Todos sus órganos vitales abandonan el cuerpo en un instante, a tal velocidad que ni siquiera tuvo tiempo de decir sus últimas palabras. El inerte cuerpo de Oliver descansa sobre la superficie del planeta, mientras que Traj se dispone nuevamente a terminar con la vida de Terra. Ahí llegan sus padres a intentar salvarla. Sin embargo, sus fuerzas combinadas tampoco son suficientes. Al poco tiempo de su llegada, Atton y Mark se encuentran con heridas letales. Y en un acto de soberbia tradicional Viltrumita, el regente Traj decide dejarlos agonizando al frente de su hija, la cual eventualmente morirá de hambre una vez que observe a sus padres irse de esta vida. Una muerte exageradamente cruel, incluso para las mentes más retorcidas. Sin embargo, para Traj es un castigo justo, porque Mark fue uno de los responsables de la destrucción de Viltrum. En esas condiciones, Traj abandona el planeta junto a sus hijos, mientras que Eva y Mark agonizan. Las heridas de ambos son tan graves que no pueden hacer nada para intentar salvar a su hija. Atton es la primera en morir. No obstante, aquí nos damos cuenta que Atton es verdaderamente invencible. Cuando la chica pierde la vida, paradójicamente sus poderes alcanzan su máximo potencial, así que cual ave fénix, Atton resurge de su agonía y ahora la chica irradia vida, y en un instante es capaz de emplear sus poderes para modificar el estado físico de Mark a nivel celular, lo que provoca que ambos recuperen su condición al instante. Lamentablemente, Oliver, a diferencia de Mark, fue brutalmente eliminado, y para el tiempo en que Eve logró desatar sus poderes, ya no existía vida en el inerte cuerpo del legendario traxano, siendo el final oficial de la vida y obra de Oliver. Sin embargo, estos eventos hacen que Mark reconsidere su posición. El chico se siente responsable por la muerte de su hermano, su egoísmo lo llevó a la inacción, y en este universo lleno de injusticias, la inacción es un acto de cobardía. Por eso ahora Mark se promete a sí mismo ponerle fin a la maldad del nuevo imperio Viltrumita.
Al día siguiente la ceremonia fúnebre da inicio en Talescria. Miles de individuos de todo el universo llegan a despedir a quien en los últimos años ha llevado sobre sus hombros el peso de la guerra. Ahí vemos a toda la familia de Mark profundamente lamentada por lo que sucedió. El protocolo se rompe una vez que Mark golpea a Allen. Mark en el fondo sabe que Allen estuvo detrás de todo lo que pasó, y efectivamente así es, porque esa misma noche Allen se rompe al aceptar que la idea del encuentro personal fue suya, y sabía que presionar a Trag de esa forma haría que Oliver fuese puesto a prueba, y que era muy probable que el chico fuese asesinado durante ese evento, pero aún así lo hizo, porque necesitaba acabar con Trag. Y a pesar de que el final de la historia de Oliver es bastante triste, esta es la semilla que provoca el cambio de raíz en todo el universo. La vida de Oliver funciona en la saga como un espejo para Mark. Las posturas intelectuales opuestas del Traxano hicieron que con los años Mark se convierta en un líder con la capacidad de cambiar a todo el universo, superando la maldad del imperio de Trag, pero también la avaricia, corrupción y egoísmo de la coalición de planetas. Ser el primero nunca es sencillo, y la vida de Oliver es un ejemplo de cómo la resolución de problemas y superación de adversidades crean un carácter de hierro. En todas sus apariciones, Oliver no hizo más que lo que creía correcto. A diferencia de Robot, Oliver sí es un verdadero mártir para la historia. Bajo su legado se construye una identidad completamente nueva para los hijos de Trag, los cuales pasan a ser el músculo que combate las injusticias a lo largo y ancho del universo. Y si bien jamás pensé que la historia de Oliver fuese tan larga, el chico es fundamental en ella, por lo que solo me queda decirles que muchas gracias a todos los bienaventurados que llegaron hasta aquí. No olviden dejarme saber con un like y un comentario sus opiniones de la historia, y con todo aquello que consideren que les gustaría que la serie cambie del cómic. Nos vemos muy pronto, ¡chao!